Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. La apertura de este informe de pájaros la podemos llamar, si pudiéramos ponerle un título, corte-confección. Corte-confección, como estudiaban las personas, fundamentalmente las mujeres, hace décadas, en casi lo que era el sesgo de género de la época, ¿no? Sos mujer, estudias corte en confección. Pero hoy, en pleno siglo XXI, estamos todos asistiendo, aunque no lo sepamos, aunque no nos informen del tema, a un curso cotidiano durante horas y horas de nuestras vidas, a un curso de corte y confección. ¿Y por qué esta analogía que viene de décadas atrás y viene al presente en un tiempo de tecnología, de algoritmos, de bytes y de imágenes que viajan a la velocidad de la luz? Porque el corte al que la realidad es sometida, en millones de fragmentos que se multiplican y se superponen, que no nos da tiempo a procesar, genera la confección, el corte de la realidad genera la confección de una humanidad igual de fragmentada que el modo que tenemos de consumir la realidad. Hay una directa relación, hay una relación dialéctica entre el modo en que se procesan los datos de la realidad y la forma en la que se configura, por ejemplo, ni más ni menos, el sentido con el que percibimos la realidad. Y hay un problema grande ahí, hay un problema grande. ¿Por qué? Porque por estas horas post-mundial, por estas horas que navegan entre la decepción, pero el orgullo, entre el patrioterismo, pero al mismo tiempo un sentimiento nacional, entre el reconocimiento por lo que se logró, pero al mismo tiempo la desazón de lo que no se pudo alcanzar, ahí nomás, a minutos de la gloria, también estamos atravesados por millones de cortes que van conformando una especie de collage del cual casi nadie empieza a tener un manejo medianamente lógico, ordenado, humano de esa realidad que estamos atravesando. Es decir, a mí me llega un videito, al mismo tiempo a Solana le llega el mismo video desde otro ángulo y a Jorge la tercera variante del mismo video editada de una forma tal que los tres tenemos el mismo elemento a la realidad adaptado a, vaya uno a saber qué, condicionamiento el algoritmo ejerció sobre nuestra propia capacidad de recibir esa información fragmentada. Por suerte acá abrimos la cámara y los saludo a mis compañeros Jorge Kreines y Solana López. Por suerte tenemos un núcleo básico de coincidencias muy elevado, con lo cual no va a ser un problema entre tres ponernos de acuerdo qué es la realidad, si eso fuera posible de definir entre pocas palabras. Sí, también podríamos tener diferencias, pero nuestras diferencias pueden llegar a, de alguna manera, construir un grado de síntesis. Ahora, ¿qué pasa, Jorge, cuando esa realidad, en tiempos de hipersegmentación y también de hipermultiplicación de imágenes? Digo, lo del Mundial es espectacular como ejercicio para ver la cantidad de tomas que se multiplican por decenas de miles de las mismas situaciones. Configuran una apreciación de la realidad que, en definitiva, a mí lo que me interesa discutir es qué nos configura a nosotros como personas en tanto receptores y actores no pasivos, sino lo que debiéramos ser transformadores de esa realidad. Sí, claro, tenemos la persona real y tenemos el gemelo digital. El gemelo digital somos nosotros mismos, manejados por los algoritmos y la tecnología, y entonces hay quien puede enterarse, dominando esos aparatos,
de nuestros intereses, de nuestras relaciones, de nuestros gustos y demás, y tratar de incidir sobre nosotros de una manera específica. Y esto vale para la venta de cualquier tipo de producto como para las opciones políticas. De manera que, bueno, que hoy quien domina la inteligencia artificial, quien es propietario del soporte de la inteligencia artificial, tiene una capacidad de dominio muy fuerte. Y voy a decir, entrando al tema, que China está proponiendo en este momento una conferencia internacional sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, porque puede ser controlada y gobernada y sus efectos pueden ser previsibles, o empezamos a vivir el anarcoliberalismo de la inteligencia artificial, y entonces es un viva la pepa de quien tiene la propiedad de estos sistemas. Sí, además de que se alimenta. Porque en realidad la inteligencia artificial lo que maneja son datos que, digamos, los seres humanos vamos cargando y que va generando algún marco de selección de esos datos, va chequeando y va haciendo un proceso que, por supuesto, si uno lo tuviera que hacer sin ese mecanismo, te lleva otro tipo de tiempo, ¿no? El asunto es qué datos son los que se cargan, cuál es el sesgo con el que empieza a manejarse, y de alguna manera Internet es eso. Nos prometieron la gran libertad donde todo el mundo podía opinar. La horizontalidad. La horizontalidad, ¿no? Claro. Donde todo el mundo puede acceder a información, y en realidad no funciona así. Porque uno sabe que si tiene que acceder a una información fehaciente, a nosotros nos pasa con las noticias. Bueno, lo hemos hablado hace poco, lo que significan las fake news, cuando pasan data sin chequear. Pero uno asume una responsabilidad con eso, no todo el mundo se para desde ese lugar. Tal cual, y aprovechando un poco la coyuntura, y quisimos meternos, y propuse este tema como para la apertura de este informe de pájaros, en este martes 21 de julio, los que estamos en vivo, encontrándonos en radioconaguante.com.ar, ya sea en la web o en la aplicación. Ahora es nada más, a 2 días de haber concluido el Mundial 2026, Mundial de Fútbol, que se desarrolló, todos saben, entre Canadá, México y Estados Unidos, donde el domingo la Argentina perdió en la final por 1-0 contra España en tiempo suplementario, en un partido en donde la Argentina, por supuesto, lo podremos analizar desde el punto de vista futbolístico, no dio lo mejor y España puso lo suyo, pero más allá de lo anecdótico del Mundial, a uno le da la impresión que este es el Mundial atravesado por esto que dicen Solana y Jorge, en términos de esta manipulación de los datos. Es el Mundial del algoritmo, podemos decir, por primera vez plantándose, además en el territorio en donde se han inventado las fake news. Digamos, si hay un simbolismo de este Mundial, después vamos a tener una entrevista seguramente a propósito del tema con alguien que nos va a ayudar a pensarlo también con su perspectiva. Tenemos para la segunda hora un informe casi que de balance de lo que fue este Mundial, pero si hay un territorio simbólicamente apto para pensar estas cuestiones es ni más ni menos que Estados Unidos, que hizo y deshizo a piacere en este Mundial al punto tal de interceder, por ejemplo, con la anulación de la tarjeta de un jugador. Sí. O de la sanción derivada de la tarjeta de un jugador. O deportar a un árbitro. O de no permitirle ingresar al mejor árbitro africano. Uh-huh. A mí lo que me resultó entre dramático y jocoso es la aparición o la pretensión tipo Figuretti de Donald Trump queriéndose sacar la foto con el equipo campeón. Claro. Y los esfuerzos de Infantino para correrlo para que salga de ahí. Y bueno, en la foto hay una foto donde aparece solamente el equipo español, pero lo que está circulando por todas las redes es la presencia de Donald Trump. Todo el proceso en que los mismos jugadores lo van corriendo porque intentan sacárselo encima, porque él pretendía quedarse en el centro de la foto. Sí, claro. Y la sonrisa forzada de la presidenta mexicana
y la cara de bronca del presidente canadiense o del Sí, primer sí, ministro canadiense, que en este momento están teniendo contradicciones Claro. y conflictos porque Donald Trump dice que Canadá y México van a ser de hecho nuevas estrellas de la bandera Exacto. norteamericana. Hay que decir, por cierto, que históricamente los presidentes de los países han estado en las finales de los mundiales. No es la Sí. primera vez que pasa. Digo, en la Argentina lo tuvimos a Jorge Rafael Videla, dictador, entregando la copa. En México 86, Diego Maradona recibe la copa de manos de Miguel de la Madrid, que era el presidente de México, y así de seguido. Messi recibe la copa en 2022 de la mano del emir de Qatar. Digo, no hace falta que venga a explicarnos algún abolete de turno, tipo el presidente argentino o el vocero presidencial, que el fútbol y la política. A ver, los reyes son los padres, definitivamente. El fútbol y la política hace años, Bueno, décadas este que son mundial lo lo mismo. organizaban 3 países, Además, no uno. Uno, bueno, y estaban los 3 presidentes. Y la verdad que no es tan mal, no es un problema en sí mismo ese. Porque después podemos catalogar, porque a Miguel de la Madrid nadie le puede decir que era Donald Trump. O a Claudia Sheinbaum nadie le puede achacar la pretensión de querer quedarse, o al canadiense, no sabemos cómo se llama, de querer quedarse con el Carney. mundo como sí a Donald Trump. Entonces el problema no es ese. Encima les tocó la foto con el querido rey, Sí, claro. Claro, Porque como sí. era El rey vigente, porque el está rey el rey vigente. emérito. se la Exacto. jugó, hay que decir que se la jugó Felipe. Se El la rey jugó. vigente. Así que Se la sí. jugó porque es un riesgo para un presidente ir a una final. Felipe VI. Y arriesgarte a que pierdas y todo. Pero bueno, eso es un tema de los españoles, la política interna de los españoles. No nos vamos a meter con las miserias de la monarquía Perdón, de española. paso, si vas caminando por Madrid con una camiseta de la selección argentina, corres peligro de vida. Porque hubieron algunos chicos que anduvieron argentinos y fueron víctimas de violencia Sí, por sí. parte de lo que se ve en las imágenes, algunos jóvenes Bueno, pues, hay ahí- españoles un poco Ujú. En Inglaterra ni hablar lo que fue. un poco víctimas de los algoritmos que difunden Ujú. las políticas de odio y de Ujú, así es. discriminación, Sí, volviendo, sí. ahí hay un punto volviendo al también interesante, algoritmo, claro. ¿no? Porque así como hay un peligro en el corte de la realidad y en esa hiperfragmentación, la contracara de la moneda es tomar la parte por el todo. Entonces decir, bueno, los españoles odian a los argentinos. Y la verdad que no. Claro. La verdad que no. La enorme mayoría de los españoles habrán disfrutado salir campeones. Bien hecho está, porque nosotros hubiésemos disfrutado ganar también. Pero siempre hay algún tarado, que son muchos, se han multiplicado por las políticas del odio, que existen en la vida real, pero que están potenciadas, anabolizadas por las redes. Spoileadas. ¿Eh? Spoileadas. Sí, spoileadas y potenciadas de una manera vertiginosa en todos lados del mundo. Digo, acá también hay dirigentes políticos, inclusive, no solamente ciudadanos de a pie, como la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, que hablaba del equipo africano en referencia a Francia. Por otra parte, con una pretendida ironía en donde ella ponía por debajo de una supuesta superioridad europea al continente africano, con lo cual era doble o triple o cuádruple la burrada que estaba cometiendo, que no es una burrada, no es de ignorancia, se llama fascismo eso. Claro. Lo mismo que la senadora Celeste Amarilla de Paraguay y tantos otros, digo, o los Santiago Caputo de la vida, digo, es la lógica de este gobierno, la lógica de época que contacta con el presidente Javier Milei o con el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio, el fallido, Jorge Macri. Jorge Macri, el primo, a quien algún periodista de larga trayectoria todavía lo sigue llamando primo inteligente. Versión recargada de los Macri. Claro, es la versión recargada porque en la competencia de las derechas, Ujú. cualquier cosa que se mueva es susceptible de ser reprimida. Totalmente. Sí, ¿Viste como sí. dicen de los milicos que cualquier cosa está quieta la pintan y cualquier cosa que está parada la saludan, ¿no? Con la venia, o sea, la lógica Claro. militar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires esa lógica es cualquier cosa que se junte, aunque sea un ser humano, entre dos o tres, es pasible de ser reprimido. Ujú. Bueno, ahora persiguen a los centros que dan de comer. La iglesia ha sido objeto de persecución del gobierno de la ciudad porque tiene comedores que están en barrios que no son los barrios más periféricos o más populares,
son barrios más céntricos o puntos más céntricos, que es donde están ubicadas históricamente las iglesias, y entonces, bueno, ahí le dan a la Iglesia Católica por dar de comer a la gente en situación de calle. Compitiendo en fascismo con Javier Milei, ahora Jorge Macri lanza la consigna de que en la ciudad de Buenos Aires impera la ley y el orden, Sí. y no se permiten ocupas. Y eso es lo que asegura la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hacen operativos para levantar a la gente, a veces de manera violenta, la gente que duerme en la calle por la crisis económica, porque no puede pagarse un alquiler o no tiene cómo resolver su vivienda, le llaman limpieza. Entonces, el carácter inhumano de estas políticas aparece bastante a la vista, decorado con el argumento de la seguridad y de la higiene de la ciudad. Y a propósito del Mundial, que de alguna forma atravesó este rato de charla, de apertura en Informe de Pájaros en este martes, quiero preguntarles desde el punto de vista personal, inclusive, ¿qué recorrido hicieron en esto que terminó el domingo en la final, con la derrota? Digo, también desde lo emocional, porque yo hablaba ayer con alguien y le digo, mira, estoy empatado internamente, mitad racional, uno analiza, entiende y algunas cuestiones trata de explicarlas y de comprenderlas, y el costado emocional que te dan ganas de llorar, te da bronca, como te da la alegría también. Digo, ¿cómo estuvo esa balance interna entre lo racional y lo emocional en cada uno de los casos? Bueno, siempre emociona un poquito la bandera nacional, la representación nacional. Se habló poco de técnica de futbolística, no fue un mundial de análisis de los partidos en el sentido técnico, y tuvo mucha repercusión política. Empezó con las discriminaciones del gobierno norteamericano, al árbitro africano y a los iraníes. A los iraníes los maltrataron todo el tiempo y no pudieron tener su lugar de asentamiento en Estados Unidos, lo tuvieron que poner en México, lejos de los lugares y de los estadios donde tenían que participar. Y a partir de ahí se empezó a generar todo un movimiento donde aparece el jugador Lamine Yamal de España, que en realidad es de Cataluña. Aparece levantando la bandera palestina en un gesto sumamente interesante. Nosotros lo mirábamos mal porque jugó bien contra Argentina. Era difícil de parar, pero el hombre había levantado la bandera palestina. Y ni que hablar, la sábana pintada con las Malvinas son argentinas que mostraron los jugadores de nuestra selección nacional. O sea, fue muy, muy politizado. Y aparecieron hoy las cifras que dio la FIFA de las ganancias. Todo la cantidad de entradas que se vendieron, se recaudaron más de 15.500 millones de dólares. Y bueno, fue un gran negocio. Incluso se dice que la famosa pausa refrescante es para la publicidad, no es para refrescar a los jugadores, sí, claro, que están en perfecto estado de jugar 90 más 30 y los penales, y tienen un estado físico importantísimo, sino que esa pausa y cooling break es a los efectos de más publicidad. Solamente para vender. Para vender. Sí, sí. Entonces, bueno, yo lo viví con mucha pasión. Es una característica de mi personalidad. Se nota en el color que todavía perdura. Hoy, ¿no? me vine de celeste. Ha venido de Argentina. Esta ha sido mi cábala. Mira. Aprovechando que ha sido el frío, me compré mi bufandita y bueno, y le he llevado a lo largo de toda la... Me acompañó en mi gripe. Y sí, lo he vivido con mucha pasión. Futbolísticamente, lo que me gustó de nuestro equipo, creo que modificó algo que históricamente aparecía como una dificultad, era que nuestro equipo también es muy emocional y solía costarle mucho revertir las situaciones adversas cuando venía muy golpeado. La verdad que en este Mundial demostró capacidad, yo creo que lo están trabajando muy bien también desde la preparación psicológica, capacidad de revertir situaciones adversas,
Y me parece que ese es un buen mensaje para los argentinos Sí, y las claro. argentinas, decir, bueno, a ver, aprendamos de esta selección que es Darlo posible. vuelta se llama Darlo futbolísticamente. vuelta, exactamente, darlo vuelta. Así que eso me gustó mucho nuestra selección. Me hubiese gustado un final con Francia. A mí futbolísticamente me gustaba más Francia, que es otro tipo de juego. A España siempre me pareció aburrido su juego. Es cierto que es lo que le permitió llegar al final. Me parecía aburrido. Pero bueno, no pudo ser. Y disfruté enormemente, como todos y todas, el triunfo sobre Inglaterra. Claro. Grité muchísimo esos goles, pese a que estaba engripada. Y bueno, la verdad que fue reconfortante para todo nuestro país. Yo creo que tiene que ver, simbólicamente es muy fuerte, tiene que ver con las características históricas y culturales, pero también tiene que ver con el contexto. Me parece que nosotros lo hemos vivido con pregunta. cierta pasión por eso. ¿Qué vale más? ¿Una resolución de la Asamblea General de la ONU reclamando que Argentina y Reino Unido se sienten a dialogar sobre la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y aguas circundantes? ¿O la bandera que los jugadores de la selección nacional mostraron a millones y millones La de bandera, por personas que supuesto. estaban... Yo decía, es una bandera, es una bandera de guerra, una bandera de guerra. Es una buena pregunta, una dicotomía, y tal vez se la podamos extender también, porque él ha estado hablando del tema y nos dará su opinión, su parecer, a Fernando Signorini, el histórico preparador físico. Todos lo ubicamos y lo conocemos bien, que está del otro lado. Y aquí, Fernando, ¿cómo estás? Te saludan Jorge Craines, Solana López y Pablo Mercado. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, gracias por el contacto, por tomarte un ratito para charlar con Informe de Pájaros. Y vos sabés que Jorge Craines, nuestro compañero, planteaba recién qué vale más, por supuesto en un plano de lo simbólico, lo decía, si una resolución de Sí, Naciones Unidas o la bandera que el miércoles pasado enarbolaron los jugadores cuando una vez recepcionada la tribuna la desplegaron en la cancha tras el triunfo contra Inglaterra. Más allá que sabemos que vos no mirabas los partidos y demás, no, obviamente la imagen sigue estando presente, ¿no? sí, sí. Sí, sí, no, claro, después lo vi cuando el compacto después del partido. Sí. No, me pareció, casualmente, lo comentaba con amigos, que para mí mm, ese ondear de la bandera, más las declaraciones posteriores de Lionel, en el sentido de que en Argentina había gente que la pasaba muy mal, y el negarse al saludo con el brutal genocida de Donald Trump por parte de los dos chicos centrales argentinos me parecieron las 4 mejores jugadas del Mundial. A mí no me cabe ninguna duda, Lo, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, ¿no? lo pones en ese plano. Y el conjunto del Mundial, que tuvo algunas novedades, la cantidad de partidos, muchos más equipos que el Mundial anterior, los 3 países, el escenario, el contexto. ¿Qué te movió a vos en la previa? ¿Qué te dejó después como balance? Y, obviamente la llegada de Argentina a otra final, digamos, ¿qué lectura haces a 2 días nada más? Seguramente el tiempo irá poniendo algunas cosas también en otra Sí. dimensión. No, ya desde el principio, con esto de 48 equipos, ya Menotti hace mucho tiempo había dicho que cuando la pelota saltó de los terrenos de juego al escritorio de los grandes jerarcas, el fútbol cambió para siempre. Dejó de ser una expresión cultural para volverse únicamente un argumento, qué sé yo, para que estos tipos ganen las cantidades ingentes de dinero en base al talento, a la magia de chicos que en su mayoría, porque los jugadores de fútbol salen de barrios muy humildes, ¿no? Y cuando están en esos lugares, no solamente estos tipos que son tan poderosos, no solamente los ignoran, sino que los desprecian, pero después, claro, los necesitan, porque hasta gracias a los jugadores de fútbol, un tal Berlusconi en Italia fue presidente de la Nación, a pesar de ser millonario, no lo conocía nadie, fue presidente del Milan y fue presidente del país. Y acá hubo uno que también, que no podía ser presidente de una comisión de fomento, pero fue presidente de uno de los clubes más representativos de Argentina,
y llegó también a la presidencia. Es una instrumentalización brutal que se hace de los jugadores, pero cada vez los mundiales son menos creíbles, porque yo creo que si realmente apuntaran al fútbol, y tendría que ser completamente distinto. Alguna vez podrían proponer un mundial de 10 o 12 equipos, los más poderosos, que jueguen todos contra todos. Entonces sí, entonces ahí le voy a creer al mundial. Mientras sea de esta manera, no, porque el que gana tampoco a veces no juega contra los equipos más poderosos. España sí tuvo un calendario bastante exigente, jugando contra Portugal, jugando contra Francia, contra Bélgica, claro. contra Argentina, sí. Pero también, a ver si yo lo hablaba con Diego, de que el Mundial del 86, sí, está bien festejar y todo, pero tampoco es un Mundial creíble porque Argentina no jugó ni contra Brasil ni contra Francia, por ejemplo, que eran dos potencias. Entonces, yo a estos mundiales, sinceramente, no les creo y mucho menos en este mundial, que se jugó en un país que tendría que haber sido sancionado, como se sancionó a Rusia por la invasión a Ucrania. Sin embargo, la FIFA, que ahora está en manos, obviamente, del poder yanqui, porque a través del FBI se han hecho de la asociación, de la federación, y te repito, en un país que además tuvieron la desvergüenza de hacer lo que hicieron con los jugadores, con la delegación de Irán, con el claro. árbitro que fue hecho afuera, siendo que era el mejor del continente africano, con la tarjeta roja que este miserable ordenó a su lacayo de turno, que es este Infantino. Por eso, si los jugadores no dan un paso adelante y hacen realidad aquel sueño de Diego de formar un gran sindicato mundial para que el fútbol sea de los jugadores, ¿para qué necesitan de estos tipos? ¿Para qué necesitan de los jeques árabes? Pero bueno, falta tiempo todavía, se tendrán que organizar, preparar, decidir y tomar las riendas del fútbol, ¿no? Porque si no, esto cada vez va a ser, ya no es más una excusa para ser feliz, ya no es más una creación de las clases populares, porque ahora es un deporte elitista. ¿Cuánto cuesta ir a Estados Unidos y gastar la cantidad de dinero que se necesita? Las clases populares de donde salió el fútbol, hoy los inventores ni siquiera pueden ver a su invento, ¿no? Fernando, buenas noches. Solana le habla, ¿qué tal? Qué Entonces, lindo nombre, Solana. ¿Sabes que Solana, siempre me sí, encanta sí, ese sí. nombre? Y Solana Sí. López como el gran libertador del Paraguay, pero en Claro, femenino, sí, Solano, claro, sí, como sí, Solano López. sí, es muy lindo. Bueno, Sí. le escuchaba al respecto de cómo están hoy las condiciones del Mundial y que esto viene hace tiempo. ¿Y dónde estaría entonces la esperanza del verdadero fútbol? ¿Se encuentra en los torneos locales, en nuestros clubes, No, o eso también está en peligro? no, sí, sí, bueno, lo podés ver, para no ir tan lejos, en el torneo argentino, ahora ¿por qué 30 equipos? No, además, por ejemplo, juegan la Copa Argentina, suponete, Sarmiento de Junín contra, no sé, Santa Marina de Tandil, y lo mandan a jugar a Salta. Es una cosa que no se puede creer, y lo que no se puede creer es lo dóciles y lo sumisos que son. Debe haber algo para repartir en el medio, porque si no, no se explica que nadie proteste, y también los jugadores, ¿no? Entonces yo digo que es todo un gran descalabro. Fíjate que nadie, absolutamente nadie, dijo más nada de la investigación por la muerte por culpa de la negligencia y irresponsabilidad dirigencial de Manuel Ortega, que golpeó su cabeza contra un objeto contundente que tendría que estar a Tal 5 cual. metros, no, Ujú. estaba a 2. Pasó después, por ejemplo, lo de estos chicos de Aldo Civi de Mar del Plata, que al quedar fuera de la convocatoria y ante esa presión que se ejerce de todos lados, también desde los medios, cuando algún miserable dice que hay que ganar de cualquier manera, que el segundo es el primero de los perdedores, que perder es un fracaso, y decidieron poner fin a sus vidas con un disparo. Lo mismo le pasó a este chico de Colón de Santa Fe, tenemos el caso del Morro García, antes también de este chico de San Lorenzo, Mirko Saric, y otros, Sí. claro, y otros casos que no salen a la luz. Además, la violencia irracional de golpearse, de insultarse. Por eso digo que también estamos encerrados o Ujú. encajados en un momento, qué sé yo, adolescente, de que el fútbol mismo, a través de esa, qué Ujú. sé yo, pasión, no es pasión, es un Sí. fanatismo desenfrenado, porque Ujú. cuando estamos acá en Argentina, el de Boca
se pelea con el de River, el de San Lorenzo con el de Huracán, el de Independiente contra... Ahora, después juega la selección y son todos amigos y estamos todos juntos. Hay Ujú. que dar un paso adelante. El fútbol es otro, tiene que servir para otra cosa como argumento fantástico para ayudar a los padres no sé si ustedes tienen hijos, pero Ujú. quiero decir, ayudar a los padres, a los profesores, a los maestros a guiar al niño camino del mejor individuo posible para la sociedad que los espera, que los merece, que los necesita y Claro, reclaman. Entrenar totalmente. Yo antes que nada es tengo mis hijos varones, lo primero que hice apenas fueron creciendo es mandarlo al club del barrio, en donde, bueno, hicieron claro, amigos, construyeron sí, identidad, sí, claro. Incorporaron claro, hábitos, límites, qué sé yo, como un montón de cosas, claro. condiciones de, Para de, mí, de, de funcionar en colectivo, ¿no? obvio, para mí entrenar antes que nada es educar, porque si son buenos, no necesitan de nadie. Van a ser buenos, listo, y se acabó el problema. Te tenés que equivocar mucho para estropearlo, ¿no? Porque entrenar a estos jugadores, como alguna vez yo dije, entrenar a Diego para jugar al fútbol es como entrenar a un gato para cazar ratones, salvo que uno sea muy vanidoso y se crea que tuvo algo que ver. Otra cosa Signorini, es la relación. eh, Sí, está claro que este mundial ha sido el colmo de la mercantilización del fútbol a sí, toda máquina. sí, Pero hablando de los pibes que empiezan a hacer las primeras movimientos en algún club, o hablando de las pensiones de los chicos que sí, pretenden llegar lejos en el fútbol y que a veces los tratan como, bueno, con este pibe vamos a llegar a venderlo por millones y millones de dólares y se salva el club. Eh, Quería hacer referencia al programa que una colega tiene en un canal de televisión que se llama justamente Las Pensiones, ¿no? Y que muestran las sí. expectativas de esos pibes y cómo, cómo se van desarrollando en el fútbol y después cómo entran los que llegan en el marco de la mercantilización, o sea, de cuántos millones de dólares y quién se queda con tal porcentaje. Sí, sí. Esto pone al fútbol en una situación crítica, incluso ver a los equipos europeos integrados por jugadores de origen afrodescendiente. También es un dato importante en el sentido de cómo los chicos van empezando con las habilidades futbolísticas y cómo son llevados por la máquina de esta mercantilización. Sí, no, por supuesto, porque no les interesa absolutamente nada de nada, porque acá en Argentina los chicos, la mayoría sale de condiciones sociales muy humildes, muy precarias, de los barrios populares. Sabés que hay 5.500 barrios populares aproximadamente para una cantidad de casi 6 millones de habitantes, ¿no? Y en esos lugares los chicos muchas veces no tienen para comer, muchas veces no tienen para sus padres para un medicamento, y allá donde se juega a lo mejor hay 30 o 40 pibes jugando sin ningún control médico, sin algún desfibrilador que bien usado en un momento determinado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, ¿a qué le importa? No digo el caso de Ortega, es eso. ¿Y por qué nadie pagó por eso, no? Y ese día, lo recuerdo perfectamente, cuando su familia lo estaba velando, a la noche se jugó el Boca River que terminó con el gas pimienta. Y entonces el circo debía seguir. ¿Qué sé yo? Creo que los mecanismos que tiene el Estado, en este caso, si el fútbol es un hecho cultural, algo tendrían que decir. La gente que está a cargo del Ministerio de Cultura y también del de Salud Pública y también del deporte. Pero si el deporte fuera tan importante, no sé, no sería secretaría, sería ministerio. Y a cargo tendría que estar alguien que realmente se interese, que sepa Y y que habría estado, tenga... ¿no? Habría estado. No Exacto, algo exacto. que tenemos que destruir. Fernando, yo Claro, te quiero agregar una última de mi parte, porque uno te escucha a vos y vos tenés un diagnóstico, por supuesto que nosotros compartimos, pero tenés una historia también y te has convertido con los años, no quiero adularte, pero en una voz que uno va a escuchar o a leer, a la hora de decir, che, ¿cómo contrapeso, cómo hago un equilibrio frente a este panorama? Entonces, te aparecen, bueno, ni hablar las declaraciones de Diego, que tantas veces adelantó cosas que hoy están sí, pasando, entrevistas de Jorge Valdano, no quiero ser injusto, dejar afuera gente muy valiosa, claro, Ángel Capa, que tienen sí, unos aportes increíbles, bueno, lo mencionaste a Menotti, ni más ni sí, menos, y
y permitime esta adulación, a uno le parece que tu palabra está en ese plano también. Entonces, digo, ¿vos dónde vas a buscar, así como nosotros los buscamos a ustedes para, si querés, hasta consolarnos, dónde vas a buscar la luz Sí. en todo este panorama? Porque también hay que mirar para adelante, y vos dijiste 2 veces, si no anoté mal, que den un paso al frente. Vos estás dando un paso al frente, pero ¿vamos con quién? El Cuti Romero, uno entiende que va, Dicha Martínez. Licha Martínez va. ¿Y con Lo quién Celso. más vamos? Lo Celso Lo es el Celso que- va. ¿Con quién más vamos, Fernando? También, por ejemplo, hablando de los que conozco, porque seguramente hay otros chicos que también, con Juan Cruz Comar, por Sí. ejemplo, con Kurt Lutman, que ahora, bueno, ahora dejó de jugar. Hay un chico en La Plata, Mauro Mato, que es una maravilla, que se fue Interesante del fútbol, además, se fue. perdón que te interrumpa, las notas de la NAO en página 12. Bueno, claro, también, mirá, yo por culpa, entre comillas, de José Luis, que siempre me manda cada semana sus artículos, yo a un año del comienzo del Mundial de Qatar recibí un montón de informes que él me envió, donde hablaba de la masacre de los operarios, de los obreros que estaban trabajando en la construcción de los estadios. Entonces me dije que yo como tipo del deporte algo tenía que hacer, pero ¿qué hago? Hasta que se me ocurrió llamar eh, al espacio del Exesma, al espacio de la memoria, y pedir una reunión con Horacio Pietragala, que era el director del organismo, y me la concedieron. Entonces le llevé todos los documentos y le dije a Horacio, y él estuvo de acuerdo con que a partir de ese organismo que tenía resonancia a nivel mundial, tenía que partir una proclama para evitar que Qatar, por esos crímenes brutales que se estaban cometiendo, fuera premiado, ¿no? Pero que además había que invitar a incluir en el proyecto al director del sindicato de la UOCRA, porque eran compañeros de ellos los que estaban masacrando en otra parte del mundo. Bueno, él le encantó la idea, me dijo que lo iba a tratar, me llamó a las 3 semanas, bueno, no, tenía que pasar por Cancillería, hacer un trámite muy engorroso, no iba a haber tiempo, así que me pidió disculpas, bueno, nos saludamos, y yo entonces dije, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, él también, pero después dije, no, algo más voy a hacer. Ahora, el Mundial de Qatar a mí no me interesa para nada, porque yo no quiero ser oveja del rebaño, porque a mí me educaron en otros valores, y yo de ninguna manera voy a renunciar a ellos, porque ya decidí que son los mejores, ¿no? Valores basados en la nobleza, en el compromiso social, qué sé yo, en la solidaridad, en la honestidad, en el respeto, porque yo que soy más o menos alto, rubio y de ojos celestes, aunque tengo glaucoma de ángulo abierto y veo muy poco, necesité de un negrito villero para darme una vida que ni mis mejores sueños hubiera imaginado. Entonces, por respeto a él, También Pietragala sería bueno para cabecear en el área, porque mide como 2 metros. ¿cómo no? Sí, sí, es grandote Horacio. Sí, bueno, por eso, pero además hay que recurrir a los recursos ligados, qué sé yo, al intelecto o el desarrollo fundamentalmente de la sensibilidad, que creo que es la mejor de las virtudes de los seres humanos. El que es sensible, es respetuoso, es noble, es honesto, ¿no? Y bueno, y eso se encuentra en los mejores libros, con profundo contenido humanista, en mucha poesía, porque vamos a estar a cargo de seres humanos. Y bueno, entonces nos tenemos que preparar. No puede estar cualquiera, o no debería estar cualquiera. Nosotros tenemos que estar, al menos desde el punto de vista de la formación, muy por arriba de la media para poder ayudarlos, porque si no, esto no cambia más, porque el sistema a los jugadores lo quiere frívolo, los quiere grosero, los quiere vulgares. Cuanto más estúpido, mejor. Así lo manejan. Y no, esto tiene que terminar. El deporte tiene que servir para hacernos mejores, ¿no? No, es un lindo debate, seguramente lo seguiremos en otro momento, pero digo, pensar que el jugador de fútbol, que además ya de por sí esta selección, en la Argentina hablo concretamente, gana mucha guita donde juegan y están todos recontrasalvados, ¿qué necesidad tienen de ser la cara de casas de apuestas, por ejemplo? Algunos de Por ellos. Entonces, ejemplo, bueno, Diego diría, y bueno, ¿qué quiere? Es arquero, ¿no? sí. Por otra parte, no sé, No, pero hay que seguramente te ayudarlo a habrás pensar. topado con esa publicidad, ¿no? La indignación que yo no la podía ver, yo te juro, Fernando, cambiaba de Es canal o me vomitiva. iba o miraba, cambiaba la cara cuando Sí, aparecía la sí. imagen recreada de Diego con inteligencia artificial. Además, No, eso fue una realmente casa hay que ver si No. son buenas para repugnante. la preparación física, las Ujú. hamburguesas esas que muestran Sí.
por la tele, en los avisos, ¿no? Claro. Por eso te digo, bueno, pero es por eso, porque nadie los educa. Y después sí, tienen mucho dinero, tienen ropa de marca, tienen coches de alta gama, pero son una cosa, ¿eh? Son una cosa porque no son lo que ellos quieren ser. No, nadie los ayuda a que decidan ser lo que quieren ser. No son lo que el sistema quiere y cómo el sistema quiere, ¿no? Sí, sí. Fernando, te agradecemos mucho este rato, como te decíamos, siempre atentos a tu mirada, a tu reflexión, y la verdad es que ojalá nos sirva este mundial, más allá del segundo puesto, que uno también lo pone contento de haber llegado a la final, para disparar este tipo de debates, ¿no? Con los pibes, en los barrios, en los clubes, y no aflojar en la pelea. Así que te pedimos eso, por favor, que no aflojemos. Un paso atrás y para tomar impulso, dijo otro argentino famoso que usaba barba y gorra. Así es. Abrazo grande, Fernando. Gracias, profe. Abrazo. A ustedes, muchas gracias. El profe Fernando Signorini pasaba por Informe de Pájaros a 2 días de la finalización del Mundial, dejando una posición contundente sobre cómo vio este negocio, pasión, juego, la mercantilización del que hablaba Jorge, que acaba de terminar y que nos deja tantas ideas para reflexionar, ¿no? Al calor Qué ganas pelota de rodando. tomar un fernet con Claro, con Signorini y pasar horas y horas profundizando. Hay una palabrita muy 5 letras que expresa el respeto que uno tiene por alguna gente, y es la palabra profe. Cuando te dicen profe o le dicen profe, mejor dicho, es signo de respeto y de valoración, de admiración. Por eso le dije gracias, profe, para despedirlo. Así es. Radio con Aguante. Piezas De realidad. Porque acá no se rinde nadie. Radio con Aguante. Radio con Aguante. La radio que resiste. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para continuar con la búsqueda de sus nietos. Con tu aporte podés colaborar a la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. ...20:48, estamos en vivo hasta las 22 en radioconaguante.com.ar, en @Informe de Pájaros nos encuentran, y por supuesto en el canal de YouTube Radio Con Aguante. 11 26 99 95 74, momento de la columna política de Jorge Craines, con hoy una mirada doble que, como siempre, nos ayuda a entender, vincula 2 puntos que a priori parecerían separados, pero que están tan conectados que si no lo mirás con detenimiento, casi que no te das cuenta. Sí, efectivamente, los 2 aspectos que quería relacionar en esta ocasión, porque nos llegan noticias separadas y hay que establecer o tratar de establecer un hilo común, es la relación entre esa reunión macartista, anticomunista, para desarrollar un nuevo plan Cóndor, ahora sería un tecnoplan Cóndor, en toda América Latina, y el esfuerzo que está haciendo La Libertad Avanza, que afortunadamente todavía no tuvo andamiento en el Congreso argentino, en la Cámara de Senadores, de la ley que llaman de inviolabilidad de la propiedad.
es verdad que ellos tienen un amor sacrosanto por la propiedad privada, que es el valor máximo que tiene la libertad avanza, especialmente la propiedad grande, concentrada, poderosa, para la cual trabajan, evidentemente. Pero bueno, se hizo esa reunión donde participó el canciller Kirchner en Estados Unidos con un manifiesto antipopular, macartista, anticomunista, hablando nuevamente de terrorismo de izquierda, que había sido reemplazado después del fracaso de las dictaduras militares en América Latina por la idea del terrorismo, del narcoterrorismo y demás, pero ahora vuelven a la carga contra las ideas, ¿no? Nosotros, me acuerdo de chiquito, el libro de lectura tenía la cara de Sarmiento y decía: las ideas no se matan. Pero estos muchachos, especialmente Donald Trump y Marco Rubio, están tratando de imponer esta visión de un macartismo tremendo. Y ahora, si lo miramos desde la Argentina, vamos a establecer algunas relaciones, porque esta ley de inviolabilidad de la propiedad, que no es la inviolabilidad de nada, en realidad es Porque aparte abrir... está garantizada en la Constitución Nacional, digamos. Totalmente. No hay ningún atisbo en la juridicidad argentina que hable de un peligro de la propiedad. También si Javier Milei o Caputo leyeran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, se tendrían que suicidar, no sé por qué. Pero bueno, el hecho es que ahora se lanza sobre la Argentina un proyecto que es esta ley de que estamos hablando, este proyecto de ley que deroga la legislación vigente en el sentido de proteger de determinadas zonas del país para que no sean adquiridas por extranjeros, que pongan en riesgo la seguridad nacional y la integridad del territorio. Barre con ese 15% que Claro. fija como límite la ley de tierras, que es un límite que tienen enorme cantidad de países en el mundo, empezando por Estados Unidos. Sí, claro. Y mandá a Estados Unidos a querer comprar 10.000 hectáreas. No podés. En la frontera con México, por ejemplo. No podés, aunque tengan la plata. Totalmente. Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto imbancable que no se puede aceptar, porque tenemos en la Argentina una extranjerización de la tierra que no empezó con este gobierno, que viene de lejos. Tenemos a Benetton en la Patagonia, tenemos a Joe Lewis, que hasta tiene una pista, un aeropuerto propio, se apropió del Lago Escondido, tiene un aeropuerto propio, donde pueden aterrizar hasta los Hércules C-130, y en general, en este momento asistimos a una búsqueda tremenda de quienes manejan el dinero en el mundo, de apropiarse de grandes extensiones de tierra que tienen elementos estratégicos, por ejemplo el litio en el noroeste argentino, las grandes zonas de tierras raras en la Patagonia, grandes extensiones de tierra para determinados objetivos estratégicos. Y también, bueno, tenemos el caso de los estrechos, de los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes. Hay un señor Hopkins, creo que se llama de apellido, que también se ha apropiado de los esteros del Liberá. Hay que decir que eso está asentado sobre el acuífero guaraní, claro, son que unos es la humedales. Principal reserva de agua dulce del mundo. Correcto. No es la más grande, pero la principal por su capacidad de regenerarse. La más grande está en Siberia, pero no tiene tanta posibilidad de regeneración por una cuestión de congelamiento y demás. Pero en el caso de los esteros Libera, el acuífero guaraní, que la comprende, parte del territorio de Brasil, Uruguay y Argentina, es el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Claro, entonces, por ejemplo, autorizan explotar los recursos de los glaciares y permiten la adquisición por parte de extranjeros. Una cosa se vincula también con la otra. Y en ese sentido me parece que estamos en un riesgo muy alto, porque el gobierno de Javier Milei es una oportunidad para estas corporaciones que están a la búsqueda de los recursos naturales que necesitan y de los bienes y de los minerales para las nuevas tecnologías y demás. Están en la búsqueda desesperada. Quien encabeza la tenencia de esos bienes para las tecnologías más avanzadas hoy es China,
pero están buscando por fuera de China y el patio trasero que venimos a hacer nosotros les resulta sumamente importante en este sentido. Pero además, por ejemplo, tenemos el caso de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, el falso gobierno ilegítimo de las islas autorizó a la empresa israelí Navitas a explorar y explotar la cuenca petrolera que circunda las Islas Malvinas. Y entonces un país que no tiene una política de extensión y de desarrollo hacia la Patagonia, que no tiene una política de aprovechamiento de los recursos del mar epicontinental, de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva de la Argentina, está dejando al interés de las grandes corporaciones los recursos del país y afectando seriamente nuestra soberanía nacional con riesgo de desintegración territorial. En ese sentido, te quería señalar, por ejemplo, que la empresa BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, ya tiene adquiridas las llanuras cerealeras de Ucrania, que son algo así como el granero de Europa, y pretende ahora la pampa húmeda. Siempre digo que la sociedad rural y los grandes apellidos que han sido históricamente los dueños de la pampa húmeda ya han perdido el negocio de la exportación. La soja sale importada por puertos que son de las grandes Monsanto y otras, Cargill y otras corporaciones que se quedan con el negocio de la exportación. Está entregado al extranjero el río Paraná, por donde sale la inmensa mayoría de la producción agrícola y de otro tipo también de la Argentina. Por lo cual el proceso de extranjerización con esta nueva ley se complicaría demasiado y cualquier protesta y cualquier demanda de soberanía entra en la carpeta de la consideración de terrorismo ideológico, de terrorismo marxista o terrorismo de izquierda que se acaba de aprobar en esta reunión de 60 países dirigida por el señor Marco Rubio. Quiere decir que están aprovechando al tope este cuarto de hora que tiene la ultraderecha argentina al servicio del gran capital financiero global y están avanzando en un proyecto que merece que la Argentina se unifique para confrontarlo, ¿no? Ahora, unir estos dos puntos como lo estás haciendo y para mí es la clave de la agenda política en lo que viene, y acá vos lo venís diciendo hace varios programas, Sí, ¿no? sí. De acá en adelante el debate tal vez no sea el fascismo, sino la posesión frente al imperialismo, Claro, ¿no? Definitivamente totalmente. la agenda política argentina tiene que estar marcada por de qué lado de este esquema estás. Digo, Sí, sí. y además ya tenemos un antecedente en la historia argentina, que es la dictadura militar. El genocidio vino a instaurar las bases de un modelo que hoy tenemos y lo hizo de manera, represiva, 30.000 desaparecidos, asesinados, exiliados, pero también de manera preventiva. Digamos, las dos cosas operaron y hoy esa prevención viene, la represión está clara en lo cotidiano, ¿no? Lo vemos todos los miércoles, por ejemplo, pero esa prevención viene en la medida en que si esto tiene fuerza de supranacional, a nadie se le va a ocurrir, bajo la amenaza de ser catalogado como terrorista, y hay que ver cómo vienen trabajando hace años, ¿no? La ley antiterrorista del gobierno de Cristina, De inclusive. Cristina o de Néstor. No, de Cristina, De 2000, Cristina. 2012. Digo, son más de 10 años, una década, de las cuales dos expresiones de derecha bien contundentes, sobre todo esta, muestran un alineamiento absolutamente funcional a un esquema que viene a reconfigurar la Argentina. Digo, y vos mencionaste China, ahí está también, así como el fantasma del comunismo recorría América Latina Claro. en los 60 y 70, y era la Unión Soviética, era Moscú y demás, bueno, hoy son los chinos. Entonces digo, el panorama está cada vez más claro en la Argentina. Sí, sí, está clarísimo, y la línea divisoria, como vos bien planteás, es los que están con los monopolios y los que están en contra de los monopolios. En ese sentido, bueno, eso lo señaló el Che Guevara
en aquella famosa discurso ante los argentinos en la embajada de nuestro país en La Habana, el 25 de mayo, claro. Dijo, el asunto no es si sos peronista, comunista, socialista o lo que sea, sino si estás con los monopolios o estás contra los monopolios. Me parece que esa línea divisoria que planteó el doctor Ernesto Guevara en aquel momento es la que tiene validez para estos días. Habrá que ver, Jorge, y lo dejamos para la semana que viene, porque el gobierno tiene de acá en adelante, esto que vos planteás, la inviolabilidad de la propiedad privada, va a ir al Senado el 5 o 6 de agosto. 6 de agosto. 6 de agosto. El día que los yanquis bombardearon con bombas nucleares Hiroshima y el 9 de agosto Nagasaki. Exacto. De acá a 2 semanas va a pasar eso, pero al mismo tiempo la agenda política postmundial del gobierno incluye, por ejemplo, el intento, yo creo que va a ser desesperado a como de lugar, de eliminar las PASO. Sí. Porque todavía en el laboratorio electoral creen que tiene un 40% y con las PASO eso se puede llegar a complicar porque dirimiría la posición del peronismo concretamente y satélites en una candidatura unificada. Bueno, veremos si logra eso, pero me parece que a ese laboratorio no hay que dejar de insertarle permanentemente esta tesis de, bueno, ¿cómo está la política argentina frente a este desafío? ¿De qué lado te parece? Para la semana que viene considerar el tema de la injerencia tecnológica de Palantir y otros sistemas en las elecciones que hubieron en América Latina, las que habrán en Brasil y las que se perfilan acá, la arquitectura que están tramando para designar ellos, al margen de la voluntad popular y de los votos, el resultado electoral del 2027. De manera que pensar en los cargos, en las listas electorales para el 2027 es prácticamente una falta de responsabilidad, partiendo simplemente de lo que dice, por ejemplo, el presidente de Colombia sobre la injerencia de estos sistemas patrocinados por los Estados Unidos en las elecciones que hubieron en Colombia. Es Jorge Kreines quien pasa por Informe de Pájaros. Hasta el martes. Buena semana. Buena semana para todos y todas. Sí. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hacé la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. No nos tapen la cruda realidad. El tarifazo no significa un ahorro para las cuentas públicas del Estado, sino el ingreso de un dineral en las cuentas de las empresas de energía que tienen a sus directivos como funcionarios del gobierno. La tarifa de luz se lleva al presupuesto de las zapatillas de la nena y la boleta del gas se apropia de la plata para los remedios de la abuela. Las distribuidoras, transportadoras y generadoras de gas y electricidad arrojan fabulosas ganancias. Pagamos la fiesta trabajadores, desocupados, pymes, cooperativas y pequeños comerciantes. Nos roban lo que ya no tenemos. Que no nos tapen la cruda realidad. Radio con aguante. Más que nunca, resistiendo desde el aire. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. Fin de espacio publicitario. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca.
informe de pájaros. En este martes 21 de julio. El invierno lleva un mes, Solana López ya. Así como quien no quiere la cosa, agotamos el 25% del invierno. Hay que pasar el invierno, dijo alguna vez el capitán ingeniero. Sí, estamos llegando. Con un Álvaro poco Alzogaray. Mira, con un tecito, pero estamos llegando. Y como es la otra, julio te prepara y agosto te lleva, así que Sí. ojo con eso. 1 de agosto será el sábado, no, el otro sábado, la caña con ruda. Hay que tomar. Por favor, a ver si en algo O sea que yo ya nos compré ayuda. este año una, pero la regalé en mi chino de barrio. ¿Viste? Todos tenemos un chino de barrio, un chino de cabecera. Compré una para regalar y la tiene la persona que ese día va a cumplir, ya cumplió en realidad sus años, pero hace una fiesta grande por 50 años. Y me anticipé, le dije, como lo hace el 1 de agosto, sumale a tu mesa de bebidas espirituosas una caña con ruda. Espectacular el regalo. Sí, ya Claro. anticipé. Es un cumpleaños en un centro cultural, ¿viste? Como se usa ahora, ellos ponen la comida, un cumpleaños doble, 2 amigas, las dos cumplen 50 y cada uno lleva la bebida que más o menos va a tomar, pero yo ya me anticipé y le llevé hace unos días la caña con ruda. Claro. Que por otra parte dije, yo nunca la había comprado, con lo cual ahora te he comprado una para mí, para ese mismo día tomar el 1 de agosto, el caña con ruda, vale el 1 o el 2, digamos, no hace falta exactamente el 1, pero voy a arrancar el 1. Podemos hacer el 1 y el 2, ya que estamos. Así que no sé cómo llegaré al martes 4 de agosto, por ejemplo, acá. En esas condiciones se arranco temprano con podés invitarnos una copita. La caña con ruda. Claro. ¿Vos has tomado caña con ruda? ¿Has probado? ¿Has metido? Sí, por ¿Lo supuesto. haces todos los años? No lo he hecho todos los años y particularmente este año debería hacerlo. Yo creo que deberíamos hacerlo, ¿no? En virtud de cómo están las condiciones de la actualidad y de la realidad. Y algún elijo creer, ¿viste? Que alimentarlo con alguna cosita. Totalmente. Un poquito más contundente y rica, por otra parte. Che, hablando de contundencia, la que no afloja, esto tiene un par de días, ya un par de semanas, pero no importa, acá el tiempo no para ni nos corre ningún tipo de apuro algorítmico. Hablamos de las cosas que nos parecen con la libertad que manejamos cuando podemos, sobre todo cuando queremos. La vicejefa de gobierno, Clara Muzio, la tenés, es una chica rubia, muy rubia, por dentro y por fuera. Es una discriminación al revés, esto está claro, lo ponemos en el marco del cierto sentido del humor, ¿viste? Esto que yo tengo un amigo rubio, ¿viste? No discrimino al rubio o a las rubias. Bueno, la vicejefe de gobierno, ahora poniéndonos serios, dio una entrevista en donde habló bastante de la educación sexual integral, que es una ley nacional debatida en el Congreso, aprobada por ambas cámaras, promulgada, puesta en funcionamiento hace algunos años, pero... Y con resultados excelentes. Muy positivos, ¿no? Claro. Muy positivos. ¿Te parece, Solana, compartir la primera parte de lo que dijo la funcionaria porteña, vicejefa de gobierno, compañera de fórmula de Jorge Macri, hace unos días? Y a la vuelta de esta primera parte pensamos un poquito sobre lo que plantea allí Clara Muzio. Creo que la ESI terminó metiéndonos ideas, y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información. O sea, estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada respecto, ¿no?, de su cuerpo, respecto de lo que ellos pueden hacer, de lo que no se les puede hacer a su cuerpo, pero todo basado en biología. Porque claramente esta ideología que se fue poniendo, ¿no?, en la cabeza de muchos de los chicos es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente, perdidos en algún punto respecto de cuáles son estas cuestiones que terminan siendo relevantes, ¿no?, ya sea para formar una familia o conocimiento de cuándo una mujer se queda embarazada, cuándo no puede quedar embarazada.
y después otras ideas monstruosas que nos... Ahí está la primera parte de Claudia Muzio hablando sobre la ESI, en este caso, que tiene cantidad de aristas, lo que dejó para analizar. Y Solana, vos, desde tu experiencia, desde tu formación profesional, desde la militancia y desde el conocimiento que Desde tenés... todos los lugares me horrorizo. Me horrorizo de las barbaridades la barbaridad que dijo, o sea... Casi que punto por punto se puede ir como desmontando ese sentido, ¿no? Tal cual. A ver, creo que el primero es apelar a algo biológico como contrario a algo ideológico. Imagínate que los seres humanos fuésemos solamente un mecanismo de ser vivos sin subjetividad, sin pensamiento, sin ideas, sin cultura. Sería, no sé, un árbol, como imaginarnos como si fuéramos un árbol y se puede describir un árbol. Realmente eso es un falso discurso que se viene planteando en que la ESI debería ser esa educación que nos daban hace muchos años, en donde te ponían el cuerpo humano y te describían el funcionamiento y las partes del cuerpo humano, ¿no? Y ESI es otra cosa, la sexualidad es otra cosa, la sexualidad es desarrollo subjetivo, ético, desarrollo humano, es cultura, es tantas cosas, es la sexualidad, que tiene que ver con poder incorporar cuestiones básicas de la identidad, del ser, de la relación con otros, qué significa digamos, este mundo de relaciones entre pares, de relaciones con adultos y adultas, tantas cosas incorpora la ESI. Después en el trabajo... Permitime agregarte sí. un dato, porque fui a buscar exacto la fecha de aprobación y de promulgación de la ley. Estamos hablando de prácticamente 20 años. El 4 de octubre de 2006 se aprobó en el Congreso y se promulgó rápidamente el 23 de octubre de 2006. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El nombre completo. La ley es la 26... Ya te digo exactamente, 26150. Digo, de hecho, para ponerlo en contexto también desde lo jurídico. Uno ¿no? de los reclamos que hacemos históricamente desde los feminismos es que habría que darle una vuelta más todavía a la ESI, que tuviera, que se pudiera correr de cierto contenido biologicista. Eso ha sido parte de nuestra lucha, que lo tiene incorporado también, que todavía lo tiene, que todavía de alguna manera lo tiene incorporado, y que estaría bueno que cada vez se corra más desde ese aspecto. ¿Por qué? Porque además desde ese lugar se niega muchas veces la pluralidad de identidades de género y un montón de otras cuestiones, porque termina siendo en muchas ocasiones digamos una propuesta demasiado heteronormativa, ¿no? Ahora, hoy con el avance que hay de estas posturas retrógradas, defender esta ley ya es revolucionario. Claro, exactamente. Digo, fíjate cómo lo que hace 2 o 3 años podía haber sido un reclamo de progresividad de una ley y mejorar y cambiarla para mejorarla, la 26150, insisto, casi 20 años. Hoy te obliga este avance, esta contraofensiva conservadora, a defender este instrumento, porque el peligro es que esta ley deje de estar. Y en lo cotidiano, que en la práctica es un peligro que está operando en lo concreto, ¿no? Y en lo cotidiano podemos también identificar que no solamente tiene que ver con los discursos, sino que también tiene que ver con la persecución a los docentes y a las docentes que llevan adelante, digamos, la educación sexual integral en las aulas. Esta cuestión que se liberó de las denuncias a los docentes es parte de esa persecución. Esta cuestión de que implica ideologizar y demás es parte de esa persecución. Y fíjate vos que en estos 20 años lo que nosotros podemos tener como balance, y lo podemos decir, en mi caso, porque trabajo con niñeces y adolescencias que han sido vulneradas en sus derechos
y que tanto estas niñeces y adolescencias como adultos y adultas responsables que conviven o que son parte de la referencia cotidiana de estas niñeces, acuden a una defensoría, que es donde trabajo yo, a partir de que la ESI despierta, da posibilidades de escucha, de apertura, de preguntas, de cuestionamientos, y ahí es donde se pone sobre la mesa situaciones de vulneración de derechos. Eso quiere decir que la ESI salva vidas, además de formar, además de poder apostar a niñeces y adolescencias más libres, con otro grado de conciencia crítica, de conciencia social, de empatía con otros y con otras, y de poder construir más libremente su propia identidad y su propio proyecto de vida. Salva vidas porque pueden esas niñeces reconocer en los momentos en donde se están vulnerando sus derechos. Y además otra historia que tiene que ver con que, por ejemplo, durante cantidad de años, décadas, siglos, uno podría decir, todo lo que ocurría en el ámbito de lo privado quedaba circunscrito a una cuestión de familia, de pareja. Entonces, hasta hace no demasiado tiempo se hablaba de crímenes pasionales, Claro. Se hablaba de acciones privadas, la propia Constitución fue mal interpretada por las violencias, en el sentido de que todas las acciones privadas que de ningún modo ofendan a terceros quedan exceptuadas la voluntad de los magistrados y solo, lo digo de memoria, medio parafraseando, solo sujetas a la voluntad de Dios. Bueno, eso justificaba, por ejemplo, que el tipo fajara a una mujer o que el hombre de la casa o de la familia violara a las pibas, porque ocurría en el ámbito de lo privado. Entonces digo, ¿cuál es el límite de lo privado para una sociedad que después carga con esos dolores, con esas violencias en el plano de lo colectivo? Porque la vida privada no termina, salvo que haya habido una muerte, no termina cuando se traspasa la frontera de la casa. La mujer, el pibe, la piba que sale con esa violencia a la calle, genera una sociedad con esas características violentas. Claro. No hay límite en la relación público-privada, con lo cual, yendo al caso de por qué legislar, repetimos, ¿no? La 26.150, que Solana dice con buen criterio, le hacía falta una renovación, tiene 20 años. Bueno, durante 200 años no tuvimos una legislación en ese sentido, y estaba bien legislarlo. Ahora aparecen las propuestas retrógradas y ya no conservadoras, sino retrógrados, justamente, porque conservar implicaría conservar lo que hay. Mirá, Claro. hasta podemos negociar. Sin avanzar y profundizar, pero sosteniendo lo que ya existe. Pero no, quieren retroceder. Quieren retroceder a que ese ámbito de lo privado sea el espacio de lo privado. Y ahí... Porque tiene que ver con el control y tiene que ver con el poder. Si hay algo que nos enseñó la fantástica Rita Segato cuando ella, así como en su momento se empezó a hablar de los femicidios y demás, Rita Segato incorporó un aspecto que me parece fundamental, que tiene que ver con los ataques de índole sexual, los abusos sexuales, que se entendía que tenía que ver con una cuestión solamente de perversión sexual. Rita Segato planteó de que no, que es una cuestión de poder. Claro. Es una cuestión de poder. Y lo que desenmascara la ESI es esa relación de poder. Esa relación de poder del sistema patriarcal, esa relación de poder del sistema capitalista, esa relación de poder. Por eso genera pibes y pibas críticos. Fíjate que hasta finales de los 90 no se podía denunciar. Hay un cambio, yo no tengo registro por ahí de alguna otra provincia, pero sí en la provincia de Buenos Aires, y esto tuvo bastante que ver con la gestión del León Arslanian, que le dio, sobre todo a la policía, era ministro de Seguridad de Duhalde. Fíjate también lo complejo del asunto. Le dio una mirada bastante más democrática a la fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires, lo cual ya de por sí es un desafío enorme que por supuesto que siempre queda inconcluso. Pero se habilitó con una ley provincial la posibilidad de terceros denunciar situaciones de violencia sexual o de violencia doméstica. No había chances. Vos ibas a una comisaría y decís, mirá, mi vecino está fajando a la mujer. No, si no viene la mujer, no puedo tomarte la denuncia.
Claro. Bueno, eso se habilitó hace 20 y pico de años nada más. Ujú. Y así todo todavía hay quienes siguen considerando del discurso del dominante, del discurso del poder, como bien refleja Solana citando a Rita Segato, que es una cuestión intrafamiliar. Ujú. Todavía se habla de violencia familiar, como si la familia tuviera en sí incorporada la lógica de la violencia y no fuera una cuestión de la que la sociedad tiene que hacerse cargo, entre otras cuestiones, con una legislación. Bueno, de hecho el gobierno de la ciudad tiene la oficina de violencia doméstica. Claro. Claro. Y otro de los avances tuvo que ver con la mirada del Poder Judicial, de estas cuestiones que, por ejemplo, la Corte, en su mejor etapa, no la de ahora, está claro, inauguró allá por 2004-2005 con 2 juezas mujeres, por primera vez en la historia, Carmen Argibay, fundamentalmente ella, y Elena Hayton, que abrieron la Oficina de Violencia Doméstica, que todavía está vigente y que ayudó en principio a tener algún dato más preciso y demás, pero no alcanza. Bueno, hay una segunda parte de Clara Mucio. Insisto con esto, la idea de lo retrógrado, ¿no? Porque también debatamos el sentido de la palabra, ya no es lo conservador. Ojalá fueran conservadores estos funcionarios, estas miradas, en este caso la vicejefe de gobierno, para pensar en una ley superadora de la actual y no en eliminarla y en tirarla por la borda, volviendo para atrás al menos 120 años en la historia argentina. Bueno, segunda parte de Clara Mucio hablando sobre estas cuestiones. Con esta ideología siniestra que se les mete a los niños, que si un chiquito de 5 años, porque además es eso, ¿no? Es si se da hoy desde el nivel inicial por ley, creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza, ¿no? Con este progresismo más woke que le llaman ahora, pero digo, le termina destruyendo la cabeza a los niños. Un niño que juega en sala de 5 con una muñeca, entonces una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la CESI, en donde empieza a existir como toda esta multidiversidad de géneros. Digo, yo sostengo que hay 2 sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además dentro de lo femenino y lo masculino después pueden haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no, todas las mujeres no queremos lo mismo y cada uno es único en su ser. Contradicción. Una gran contradicción es que plantea cuando dice cada uno es único en su ser, efectivamente, es lo que da a entender. Si cada uno es único en su ser, también la construcción de la identidad de género también es única, como cualquier identidad. Digamos, hay aspectos que son culturales y el aspecto biológico. Podemos decir que hay 3 tipos de género, de hecho están 3 tipos de formas biológicas, digamos, de hecho están identificadas hasta en nuestro DNI, bueno, hay uno que está concebido como no binario. Pero el DNI también es una construcción cultural. Totalmente, es una relación de fuerzas socioculturales, políticas, ideológicas. Totalmente. Bueno, hoy en día se habla también de intersex, que es cuando algunos, digamos, caracteres biológicos hay tanto de masculino, femenino, pero la construcción de la identidad de género es súper plástica, se puede modificar en el tiempo. Lo que pasa es que a veces no se cuestiona, sobre todo los varones no lo cuestionan, por ahí otras identidades feminizadas lo cuestionan un poco más, los varones, porque está más impuesto desde el sistema, ¿no? Pero la identidad uno la va, qué sé yo, como todo, ¿no? Ahora yo va trataba de, escuché con mucha atención el informe, estamos compartiendo declaraciones de Clara Mucio, y trataba de buscarle el argumento de ella, ¿no? Para entender si uno tuviera que replicar su argumentación, y crean que cuesta encontrar una argumentación, aunque uno no comparta. A veces algunas formulaciones discursivas tienen una argumentación. No, por eso es contradictorio. Ella hace afirmaciones sin argumento, lo cual sentencia sin explicación. Y la verdad es que ahí hay una falencia grave. Yo te quiero preguntar, porque vos por ahí lo tenés más claro, ¿cuál es el peligro que estos sectores ven
en la capacidad de una persona de expresar la libertad de género, por ejemplo? Porque si vamos a una cuestión cualitativa, es un porcentaje bastante menor de la sociedad el que tiene este tipo de opciones. Con lo cual no es un peligro en sí mismo. O no, porque en realidad... ¿Dónde ellos, a ver, tratando de interpretar, digamos, su lógica, ¿dónde ellos pueden ver el peligro? Justamente por el hecho de no poder plantearse cómo es la identidad de cada uno, de cada una, digamos, entonces hace que muchas personas vivan consigo mismos sin poder ponerse en cuestionamiento realmente cómo se identificarían, ni hablar de cómo se expresa ese género, que también es muy amplio y son todas las construcciones posibles, o la orientación sexual, digamos, ¿no? De por dónde circula su deseo. Entonces, creo que en realidad no podríamos decir un número, porque está abierto a múltiples posibilidades, que muchas todavía hasta las desconocemos, porque todavía estamos como muy enmarcados en las lógicas más binarias. Y la propia libertad de no manifestarlo, y la propia libertad de alguien de no querer contarlo. Que además del sistema patriarcal interviene el capitalismo, y el capitalismo interviene con la imposición de determinadas formas, imágenes, consumos que tienen que ver con la construcción de identidades de género. Es decir, si sos varón tenés que vestir de determinada manera, que también va a determinadas conductas de consumo, si sos mujer determinadas conductas de consumo. Es decir, es una forma de control de la sociedad que, bueno, tiene miles de años, y con el sistema capitalista se fue perfeccionando. Sin pretender sintetizarlo o cortar el debate, para a veces una definición te corta el debate. A mí me gustan más las preguntas, porque la pregunta habilita a seguir pensando. Pero una explicación posible podría ser que esto es también una acción preventiva del poder en función de otras libertades. Sí, claro. A ver, por eso insisto, a ver, te estoy cuestionando. Creo que en este momento, ¿por qué en este momento? Porque hubo un momento en donde el imperialismo, digamos, para ponerle un nombre claro de quién estamos hablando, ¿no? El imperialismo empezó a pensar de alguna manera qué diálogos podía llegar a tener con aquellos movimientos sociales en resistencia cuando se cae digamos, el mundo bipolar, y emergen nuevas luchas sociales que tenían que ver con la ecología, que tenían que ver con el feminismo, que tenían que ver con un montón de estos aspectos, y entonces ahí el imperialismo quiso, sobre la base de una lógica de dominación, a ver qué diálogos podían tener. En el medio todas esas luchas fueron avanzando, inclusive la lucha feminista y transfeminista, y creo que este momento particular... ¿Por qué digo el imperialismo? Porque esto viene desde... hoy en día lo enuncia Trump y inventa esta cosa del woke, que no sé qué corno es, digamos. Pero, digamos, esta digamos, lucha que genera el propio imperialismo contra los avances de los feminismos en el mundo y del colectivo y los colectivos LGTBIQ+, me parece que tienen que ver con un objetivo de recolonización. ¿Por qué de recolonización? Porque si nosotros nos atrevemos a poder pensar con otro grado de libertad en cuanto a no solamente la autopercepción, también el respeto con el otro, la posibilidad de construir nuevas formas de vincularnos, de relacionarnos, es decir, la experiencia de poder vivir libremente la construcción identitaria, que es una construcción en definitiva también colectiva, pone en peligro los planes de recolonización que hoy tiene el imperialismo en el mundo. Si yo tengo mujeres, varones,
personas no binarias o quien sea. Personas que claro. Viven libremente, se autoperciben libremente, se relacionan libremente, bueno, genera un grado de subjetividad, de comprensión del mundo, de perspectiva del mundo, que claramente va a ir en contra de aquello que son sus planes de pérdida de soberanía. Si yo quiero soberanía sobre mi cuerpo, también quiero soberanía sobre mi territorio, soberanía sobre mi país. No quiero que vengan y me aprueben una ley como la que quieren aprobar sobre los territorios y demás. Entonces es parte... Sobre la comida, sobre el subte, sobre la comida, exactamente. Los mares, sobre la forma de ver la televisión. Eso es lo que está en peligro. Sobre las redes sociales. Queremos soberanía, claro. Sí, está claro. Es eso lo que está en peligro. Entonces, es mayor control, sí, por supuesto, tiene que ver con un mayor control, tiene que ver con un sojuzgamiento, también tiene que ver con un sojuzgamiento, pero no es aleatorio, está pensado para limitar la posibilidad del pensamiento crítico y en especial la cuestión de la soberanía. Eso es lo que hoy está en juego con estos planes de recolonización. Por eso también, para entender cómo desde la historia estas cuestiones vienen repitiéndose y van cambiando los modos, conforme van cambiando también las reivindicaciones y las demandas, así como la dictadura militar argentina prohibió la teoría de los conjuntos en matemáticas, porque eso implicaba en su lógica cuadradita y bastante binaria en términos del bien y el mal, digamos, al estilo de Clara Mucio, en donde, insisto, con todo respeto, uno escucha y no encuentra argumentación lógica que defienda esa postura. Bueno, la dictadura pensaba que la lógica de la teoría de los conjuntos llevaba a que la sociedad se organizara en conjuntos, colectivamente. Bueno, por eso prohíben. También, además de su mirada retrógrada, para evitar las libertades que nos estaba explicando Solana, la soberanía que va del cuerpo a la relación, de la relación al conjunto, del conjunto a la sociedad y de la sociedad a transformar el mundo. Así es. Impecable, ¿eh? Son las 9:30 de la noche, esto es Informe de Pájaros. ¿Algo para agregar sobre este tema? ¿O venimos y nos metemos con otra cuestión? No, sí, me parece... Haga usted el cierre, que es la especialista. Sí. Soy la feminista de la mesa. No, me parece importante sostener la resistencia y la lucha por la ESI, y en eso implica no solamente el compromiso de docentes, sino de toda la comunidad educativa, implica padres y madres, es decir, el conjunto de la comunidad educativa, porque, ya lo dije en un principio, la ESI salva vidas. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Porque acá no se rinde nadie. Radio con Aguante. Radio con Aguante. La radio que resiste. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para continuar con la búsqueda de sus nietos. Con tu aporte podés colaborar a la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. En la noche de Buenos Aires y de la República Argentina. Estamos en vivo aquí en radioconaguante.com.ar y en la aplicación también de Radio Con Aguante. Hoy, la verdad que no nos metimos mucho en la coyuntura porque de a poquito también la agenda política política, social, económica, se va despegando de los últimos estertores de lo que fue la fiebre mundialista, con lo bueno y con lo malo. Ahora en un ratito tenemos obviamente nuestro propio informe de pájaros mundialista, pero hay una agenda que tiene que ver con la conflictividad social creciente, que pareció haber quedado en pausa durante un poco más de un mes, pero que tiene por estas horas una nueva movilización de jubilados. Así es. 22 de julio, que tiene la sumatoria de las dos CTA y de la CGT, que están convocando a marchar. Por supuesto no va a ser una movilización masiva ni gigantesca, uno quisiera que haya otra fortaleza, otro músculo político, pero algo empezó a moverse también después del Mundial y de cara a lo que va a ser un segundo semestre que se va a pasar volando en términos de la aceleración de la propia crisis. El gobierno que había tenido algún respiro con la resolución temporal del caso de Manuel Adorni, a propósito de esto, ya nadie habla de Manuel Adorni y su declaración jurada, y la citación al Poder Judicial, del Poder Judicial, que en algún momento llegará para que explique su enriquecimiento ilícito, a todas luces bastante ilícito, por lo que uno ha podido ver. Sí, que han querido taparlo con el fervor mundialista. Pero se ha enredado así todo el gobierno en esa dialéctica tanto de redes como el propio Milei, que sale torpemente a dar alguna entrevista en su propio maraño de desinformaciones, metió la pata con el Mundial en las Malvinas, metió la pata. Milei anticipó antes de los cuartos de final con Suiza, el viernes 3 de julio, Milei dijo, bueno, vamos a abrir la casa de gobierno, yo no voy a estar. Flaco, faltaba todavía el partido de cuartos, faltaba el partido de semifinal, faltaba la final que finalmente perdimos. Recontra mufa. ¿Cómo vas a decir antes de los cuartos de final? Digamos, eso te habla también de la desesperación de un gobierno que no tiene nada para comunicar y que intentó, como pudo, y lo hizo mal, subirse a la ola mundialista. Después lo del afar del trapo de Malvinas, del trapo de los pibes de la selección, entrada, como contábamos, por un hincha y por alguien que lo acerca a los jugadores en la cancha, lo vuelve a poner al gobierno en una situación muy incómoda. Sí, yo creo que no pueden pensar fenómenos de masas, no los pueden pensar, no es parte de su política, pero ni siquiera de su visión. Entonces, frente a la posibilidad de que se junte una multitud, no lo pueden pensar más que en términos de, bueno, cómo reprimimos o cómo nos sacamos este problema rápidamente encima. Cuando él anticipa que no iba a estar, en realidad lo estaba pensando en esos términos, digamos, cómo me saco este problema rápidamente encima. Sí, porque lo que iba a pasar de ganar a Argentina era efectivamente una movilización gigantesca, tal vez al nivel de lo que fue diciembre de 2022, en donde el gobierno de Alberto también tuvo alguna dificultad, en ese caso más del lado de la indefinición de la selección, pero
hay que decir que Alberto Fernández ofrece la Casa de Gobierno, como había hecho Alfonsín y Menem, no está mal, es parte de la idiosincrasia argentina, después que la Argentina le gana a Francia por penales en Qatar 2022. Así es. Hay una diferencia sustancial. Y después el gobierno se enreda una vez más contestándole y saliendo al cruce nada más ni nada menos que de Lionel Messi, un pibe que no se caracterizó por tener grandes definiciones políticas, por hablar, pero que sin embargo después de ganarle a Inglaterra, sin que nadie se lo pidiera y casi que sin que se lo preguntaran, dijo, esto es también para la gente que la está pasando mal, que no llega a fin de mes, que no tiene trabajo. Digo, alcanzó con eso, muy sencillo, muy poco elaborado, pero de un nivel de profundidad que obligó al gobierno a jugar con el vocero, que se llama Adrián Rabier, y es un señor economista que viene de La Pampa, que era diputado nacional, y que cada vez que habla mete la pata, porque lee hoy, no lo íbamos a contar, pero y tampoco lo pusimos como momento vergüenza, tenemos otro obviamente también como cada semana, pero hoy búsquenlo en las redes, leyó una respuesta equivocada a una pregunta que estaba escrita en la conferencia de prensa, un tipo que leyó el currículum vitae propio el día que se presentó. Diría Sí, Fernando sí. Signorini, yo creo que era arquero. Creo que era arquero. Que es un poco, él lo dejó al pasar y es fantástica la historia porque viene de aquella vez en donde Maradona y su familia fueron a ver al Papa Juan Pablo II, a Karol Wojtyła, el Papa polaco, y cuando salen, además de criticar el oro del Vaticano y la opulencia de la riqueza de la Iglesia, le preguntaron por el Papa, que de joven había sido jugador, y dice, bueno, pero era arquero. Esas definiciones de Diego que siguen siendo tan arquero como el presidente, por otra Sí. parte, hay que decirlo también. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es un poco el panorama. No hay otra cosa en estos días, digo, la economía en el nivel en el que está, no vamos a hacer el repaso, está claro, la enorme cantidad de pérdida de puestos laborales que se siguen verificando semana tras semana. Hemos tenido en el Mundial, en el partido contra Egipto, partido por octavos de final, sí. el caso de la empresa que le permitió a los trabajadores ir a ver el partido a sus casas y cuando estaban en el medio del partido les llegó el telegrama de despido. Así es. De un nivel de sí, sí. inhumanidad, Total, crudeza total. absoluta y total, exacto. Sí. Así que bueno, este es un poco el panorama coyuntural de esta Argentina de estas horas. Y que hay que decir que el gobierno no descansó en seguir reprimiendo cada vez que se intentó festejar, salvo acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando fue el triunfo sobre Inglaterra, que ahí, bueno, no se animaron porque hubo mucha gente ese día. Pero también. hubo una represión anterior contra los jubilados. Sí, sí. Intentaron vallar toda la un rato 9 antes de del julio, partido. un rato antes. Ahí fue el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional porque estaba Exactamente. gendarmería en Sí. los alrededores del Congreso. Y no nos olvidamos que en el interior también hubo represión. En Córdoba y en otros lugares sobre también. todo en otros lugares también. Por supuesto. Bueno, este es el panorama de estos días. En el medio vinculado a lo de Malvinas aparece, acá lo habíamos comentado con Jorge la semana pasada, donde Argentina todavía no había jugado con Inglaterra en el partido de semifinal, pero ya se conocía la incursión o el paso por aguas territoriales argentinas del buque inglés que iba desde las Malvinas a Punta Arenas en Chile, desde el 2 de julio, lo sabía el Ministerio de Defensa. El lunes 13 de julio, es decir, lunes de la semana pasada, la Argentina elevó vía Cancillería, como corresponde, una nota formal de protesta por esa incursión del buque inglés, un buque militar. ¿Cuándo se conoció la nota públicamente? 2 horas después que terminó el partido con Inglaterra, una vez que le ganamos a Inglaterra, digo. Claro. ¿Y cómo lo comunicó el canciller Pablo Quirno desde su cuenta? Esa fue la comunicación oficial de cómo nos enteramos de que había habido una nota oficial, sí, la nota de Cancillería al Reino Unido, por un posteo en donde no mencionaba siquiera la palabra Inglaterra ni la palabra Islas Malvinas. Digo, ese es el nivel también, uno diría, de cautela diplomática, no, de cipallismo con el que se maneja esta gestión neocolonial o colonial a secas de Javier Milei y su gobierno. Bueno, cerramos el panorama informativo de estas horas, de estos días, de la coyuntura,
con lo que por ahora es una convocatoria para mañana, si lo están viendo en el canal de YouTube de Radio Con Aguante, es también el reflejo de estas horas, lo que desde FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, hacen como llamamiento a participar este miércoles 22 de julio en una nueva ronda de las jubiladas y jubilados, que esta vez será acompañada por la CTA, por la CGT, al menos parte de ella, y por las enorme cantidad de organizaciones que cada miércoles ponen el cuerpo para un reclamo que no afloja semana tras semana. Uno de los últimos registros de datos a los cuales accedemos dice que hubo más de 21.000 muertes extras durante 2024 en personas mayores de 65 años. No es casual. Ese año bajaron drásticamente las jubilaciones. Gran parte de los medicamentos que tenían una cobertura del 100% para los usuarios de PAMI dejaron de tenerla. Y este ajuste tiene consecuencias, que las vemos en vidas, las vemos en muertes, porque son consecuencia de enfermedades que con buen tratamiento podrían haberse evitado. Por eso, este miércoles, FESPROSA, junto con el Frente de Gremios Estatales, junto con el FRESU, va a estar acompañando en el Congreso y en todo el país a los jubilados que reclaman. Sumate, todos vamos a ser jubilados. Tramo final de Informe de Pájaros y lo prometido, ¿no? El informe que hablamos hace un rato, hoy muy atravesados, estamos por la finalización del Mundial, por la medalla de plata, por el segundo puesto, el subcampeonato, como lo quieran llamar, del equipo de Lionel Scaloni. Así que tenemos algunas plaquitas preparadas, Solana, para ir compartiendo lo que pasó y, por qué no, para estirar un poquito el clima mundialista, que por otra parte, esto sí es un costado bien emocional, nos dio tantas alegrías, ¿no? Porque van a pasar enorme cantidad de años, esto creo que no lo pusimos en las placas, pero el partido contra Inglaterra... Sí, claro. Que nos hizo estallar los corazones. Yo Totalmente. Creo que si no morimos ese día... Mira, el festejo, yo estaba engripada, estaba todavía recuperándome, pero bueno, vivo ahí en el barrio de San Telmo, así que pude salir un ratito a la calle de San Telmo, y lo que se percibía era un espíritu combativo. Eso era, no era un partido más. Era un espíritu combativo, era poder festejar casi como haber ganado una batalla. ¿Era solo un mundial? No. ¿Era solo un partido? Definitivamente no. Bueno, lo vamos a ver también en estas placas por qué no era solo un partido y no fue solo un torneo de fútbol. La primera tiene que ver con lo general, ¿no? Por supuesto, el campeón España se consagró campeón del mundo al vencer 1-0 a Argentina en tiempo suplementario. Por el tercer puesto, Inglaterra venció a Francia. El gol de España, Ferran Torres. Fue el Mundial de los récords, tuvo 48 selecciones participantes, 104 partidos que se jugaron entre Estados Unidos, México y Canadá. Y claro, es la despedida. Esto casi que lo ponemos en signo de pregunta, ¿no? Más que nada por el deseo que uno tiene que juegue hasta los 178 años, Messi. Pero a sus 39 disputó lo que todo indica va a ser su último mundial. Pese a la derrota, fue una vez más ratificado como el mejor jugador del planeta. Pero el goleador, un pibe francés que uno lo banca fuertemente, hablamos hace un rato de él, Kylian Mbappé fue el máximo goleador del torneo y de la historia de los mundiales. Por ahora hizo 10 en este torneo y 22 en total, uno más que Messi, que llegó a los 21, lo había pasado temporalmente, pero con el tercer puesto y los 2 que metió el francés lo superó a nuestro Lionel. Negocio histórico, este dato lo daba hace un rato Jorge Kreines. La FIFA facturó 15.000 millones de dólares, el doble que en Qatar 2022. Gran parte de esa facturación tiene que ver con la aparición del tiempo de hidratación, de la pausa de hidratación, que aumentó
en un 50% la publicidad que tenía hasta este momento este tipo de torneos. ¿De dónde vino la plata? Bueno, en la televisión, 4.200 millones de dólares, entradas y hospitality, todo lo que tiene que ver con el alojamiento, 3.000 millones de dólares, marketing y licencias, otros 3.000 millones, como los principales ingresos de dónde salió todo este dinero. El público en las canchas, obviamente, al ser un mundial con tantos partidos, una asistencia histórica, 6.700.000 espectadores, un promedio de 64.000, poquito más de 64.000 espectadores por partido y un 99,7% de ocupación. La final más vista, España-Argentina. Argentina-España juntó alrededor de las pantallas en todo el mundo a 2.200 millones de espectadores. Es decir, prácticamente uno de cada tres, poquito más de uno de cada tres habitantes del mundo el domingo por la tarde de la Argentina, la noche o la madrugada de otros países, estaba viendo el partido. Y fue el mundial de las pantallas y los algoritmos también, 20.000 millones de visualizaciones digitales en las plataformas solamente de la FIFA. Mira. Solamente la FIFA, es decir, un número que se recontramultiplicó toda vez que Guille Guerra, Pablo Fernández, nuestros compañeros, Solana, yo, Jorge, todos compartimos una foto, alguien la vio. Bueno, esas visualizaciones no cuentan en esta estadística. 20.000 millones solo en las plataformas oficiales. La lluvia de goles, claro, con tantos partidos, obviamente hubo muchos. Fueron 308 en total, un promedio de 2,97 por partido. El más alto de 1970, que fue un mundialazo. Hubo partidos de muchos goles, es cierto. Ni más ni menos el del tercer puesto, ¿no? El tercer puesto 6-4 fue increíble. Inglaterra-Francia. Sí. Está todas las teorías de las apuestas, que si estaba arreglado, qué sé yo. Uno elige creer, yo lo vi hace un rato y digo, bueno, está bien, es un partido de fútbol. Y fue un partidazo. Un partidazo, sí. Uno lo apuesta, qué sé yo, el que lo haga, problema de él, pero fue un partidazo. Ahí ya tenés nada más que 10 goles, pero la Argentina hizo 19 goles. También, en todo el mundial, sí, también claro. hizo muchos goles. El dominio europeo, este dato es interesantísimo. Un poco lo charlábamos con Fernando Signorini y surge también de parte de la cobertura que hicimos hoy post-mundial. El 37% de los futbolistas jugaban en las 5 grandes ligas de Europa. Hablamos de España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Pero en semifinales, ya con 3 equipos europeos, Inglaterra, Francia, España, más Argentina, ese porcentaje alcanzó el 91%. Es decir, casi todos los jugadores de los últimos 2 partidos repartidos en 5 ligas que son las más grandes del mundo, ¿no? Claro. Háblame de centralidad y háblame de plata, además. De plata, claro. básicamente. Claro, básicamente. Tenemos también las polémicas del torneo. Los anfitriones que fueron eliminados en octavos, hablamos de México, Canadá y Estados Unidos, no pasaron de esa instancia, pese a que ahora ya había un partido más, el de 16avos de final. Entradas carísimas, carísimas. Además, con la lógica bien yankee de la especulación, porque vos me decís, che, cuesta $5.000 la entrada. Igual ninguno de nosotros la podemos pagar, pero cuesta $5.000. No, ahí costaba $5.000, pero después costaba $7.000, les costaba $4.000, gente que pagaba $9.000. Claro. O sea, todo viste, la especulación hasta último fue tremenda. Minuto. Eso, legal aparte, no la reventa. Eso era parte del esquema. Parte legal, sí. Y esa, bueno, ha sido parte de la novedad, digamos, porque siempre lo que existe son las reventas. Tal cual. Pero acá era parte como de oferta-demanda legal. Legal. Pausas de hidratación, lo mencionábamos, que fueron cuestionadas. La selección de Irán, a la que se le impidió alojarse en Estados Unidos por la guerra que tiene este país con Irán. Una guerra provocada por Estados Unidos, hay que decir, desde hace varios meses, y que hizo que Irán, cada partido que tenía, se iba a Estados Unidos y volvía al siguiente. Y esta es la foto del Mundial, para mí en términos de la política, ¿no? Una copa manchada. Gianni Infantino y Donald Trump. Donald Trump parece que se quiere quedar con la copa. Se quiere quedar con la copa, que por supuesto en la cancha no y está ganaron. como ahí, como empujando a ver si se queda. Ni pudieron ganar. Y al lado el pelado, Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA, que ahora irá por su reelección, teniendo, si se quiere, el favor de Europa, que como tiene un campeón europeo,
Sí. Los ánimos Parece están un poco mejor con claro, Infantino. parece que estaba muy interesado en que la Copa quedara del lado de Europa porque sabe que necesita esos votitos. Exactamente. Bueno, así que le pusimos, por supuesto, una Copa manchada. Pero también nos queda la época de oro, y acá vemos la formación del equipo argentino. En la final, Licha Martínez, Romero, Dibu Martínez, Montiel, Nico González, Messi, McAllister, Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Tagliafico y Enzo Fernández. Los 11 que entraron a jugar contra España en la final y que tiene a una selección desde hace muchos años siempre en lo más alto. Tenemos, por supuesto, la foto también del Mundial, ¿no? En este caso, un Lionel Messi en el partido contra Inglaterra. Elegimos esta foto porque son los 6 mundiales de Leo, la marca que solo comparte con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, Memo Ochoa, el arquero, que este Mundial no jugó, pero también llegó a los 6 torneos disputados. Y nos quedamos, por supuesto, con Messi, ¿no? El más presente. En este caso, apelamos al recuerdo de hace casi 4 años. A Qatar es el futbolista con más partidos disputados en los mundiales, 34 encuentros, porque no solamente jugó 6, sino que en 3 de ellos llegó a la final. Claro. Con lo cual tenés ahí 7-7 entre Brasil y Qatar, 8 en este Mundial y los 34 encuentros para una carrera increíble. De esas 3 finales, por supuesto, siempre titular, la de 2014, 2022, una perdida, una ganada, y la 2026, por supuesto, en donde caímos frente a España. La racha goleadora, pese a haber fallado 2 penales en este torneo, quedó como el jugador, mirá, hasta un récord negativo tiene, con más penales en la historia de los mundiales, 4. Pero claro, alguno dice, che, para errar un penal, primero lo tienen que patear, primero te lo tienen que hacer. Los erran solo los que lo hacen, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí. Los que... Maradona había errado, me acuerdo, ¿cuándo fue? Maradona erró en la definición por penales contra Yugoslavia. Contra Yugoslavia. En el 90, pero exactamente, sí, en los 90. Ha errado penales, por supuesto. Pero otro récord de Lionel, anotó 9 partidos consecutivos entre 2022 y 2026. Hay que decir algo, son tantos los datos de Messi que no entraban en las placas, nos hubiésemos quedado hasta mañana poniendo datos estadísticos, pero solo este asunto, mira, 21 goles metió en mundiales, esto lo decimos de memoria, 15 de ellos los hizo después de los 35 años, entre el mundial pasado y este mundial. Háblame de lo viejo funciona también, claro, ¿no? En este caso con un jugador de fútbol. Es el jugador más longevo, más viejo en haber anotado un hat-trick, como se llama ahora, 3 goles en un solo partido. Tenía 38 años y 357 días cuando le metió 3 goles a Argelia en el debut de la Argentina en este mundial. Así que es también en ese rubro el más veterano en haber metido 3 goles en la historia de los mundiales. Y tenemos, por supuesto, los números totales de Messi en las Copas del Mundo. 21 partidos ganados de esos 34 jugados, 3.145 minutos jugados, 2 asistencias, los 21 goles que dijimos, los 26 partidos como capitán. Todos récords absolutamente históricos. Y salvo el de los goles, me parece que ya lo superó Mbappé, va a ser difícil de superar de acá en adelante. Es el máximo goleador de la selección argentina, 125 goles en los 207 partidos que jugó. Otro capricho del destino, el partido 200 lo jugó en este mundial, pero lo superó por bastante. Y si hay una foto para desmentir eso de que el partido era solo un partido de fútbol y que era solo un mundial, es esta. El trapo de la patria. Las Malvinas son argentinas. Van a pasar años y años y años, pero esta leyenda va a quedar como el símbolo del reclamo eterno. Hoy, en ese territorio, en el territorio del reclamo, en algún momento será como vía de la realidad. Las Malvinas argentinas por derecho, pero también por hecho, porque las vamos a recuperar. Así es. Definitivamente. Pero esta foto nos va a quedar grabada por años. Las Malvinas son argentinas. Y la pregunta para el final, ¿el fin de una era? Uno quisiera que no. Y hay enorme cantidad de canciones. Bueno, se murió el Indio hace un mes y pico. Cualquier canción del Indio, empiezo por el final, nos haría llorar como nos hizo llorar en varios momentos de este mundial. La duda ahora es la continuidad de Lionel Scaloni, que tiene contrato hasta fin de año, ya dijo que se va a tomar un tiempo, hay que ver si sigue, si no sigue. Ya hay conversaciones, por supuesto, para que continúe. Se siente afectado porque sabe que el último partido
tiene mucha responsabilidad de sus decisiones. Sí, está claro, pero en la AFA ya le abrieron las puertas para que siga. Para que siga, para claro. que siga. Bueno. Sí, porque uno se queda con la foto final de cómo terminamos, pero la verdad que la trayectoria de él es indiscutible. Exacto. Y la pregunta, ¿no? Esta la metí medio caprichosamente, un poco empujando el destino. ¿El milagro de otro mundial con Messi? Va a tener 43. 43. Pero son las utopías de lo colectivo. Sí, podría ser. Son las utopías de lo muy colectivo. Bien. O sea, creo que algo positivo, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo siempre voy a querer a Maradona y lo voy a elegir a Maradona desde muchos aspectos. A mí, sobre todo el juego de Maradona a mí siempre me gustó mucho más. Siempre el juego de Maradona era una propuesta colectiva. Él era, además de un gran jugador, un gran capitán. Un gran armador de juego en la cancha que Messi tiene, pero no a la altura de Maradona, porque además eso es ideológico. Es ideológico de cómo uno lo puede expresar en la cancha. Pero sí creo que Messi lo que ha demostrado es la importancia del autocuidado físico. Y creo que eso es lo que da la posibilidad de alguien a la altura de la que está él, podamos contar con su presencia quizás en un próximo mundial. Yo a esta altura no voy a caer porque hace años renuncié a la pretensión de elegir uno u otro y lo único que hago es elegir los dos. Ya está, listo. A mí no me cabe ninguna duda que son Maradona y Messi, definitivamente. Bueno, nos vamos metiendo en el final. Son las 10 de la noche, pero se nos dan 2 minutitos. Metemos el momento vergüenza de la semana, por supuesto. Me dice que sí, Guille. ¿Y cómo no iba a ser de otra manera sino con el presidente Javier Gerardo Milei? El excelentísimo presidente de la República Argentina. Con el respeto que él nos trata, nosotros así lo presentamos. Por lo tanto, estamos trabajando en reinsertar a aquellos que se cayeron del sistema y que los que terminan tengan herramientas para entrar, pero eso no se podía lograr sin una ley laboral más ágil, más flexible, más en línea acorde a los tiempos que corren. Y contra todos los pronósticos y respecto al fracaso de ya no solo de todos los gobiernos del regreso a la democracia, ni siquiera los militares pudieron y tuvieron las pelotas de hacer una modernización laboral como la que sí sacamos nosotros después de haber ganado las elecciones intermedias. ¿Es vergüenza o es un llamado de atención? Porque la verdad que algo de razón tiene el hombre, ¿eh? Sí, convengamos que para que Milei hoy esté haciendo esto, desaparecieron 30.000. O sea, la dictadura militar lo que hizo fue... Algunas pelotas tuvieron. Claro, también... algunas pelotas tuvieron. Bueno, es discutible. Nah, porque sí, irónicamente lo decimos, claro. Bueno, justamente con lo de Malvinas, ¿no? También es fácil mandar jóvenes de 18 años a pelear a Malvinas, no tener las pelotas para hacerlo ellos, y sí asesinar como asesinaron a personas desarmadas, niñas y tantos, ¿no? Que como cometieron un genocidio. Pero sí está claro que fue lo que minó de alguna manera el terreno, destruyó todo proyecto posible revolucionario en ese momento para después poder avanzar el neoliberalismo, la resistencia que se pudo hacer, los gobiernos progresistas que no llegaron y bueno, y llegó Milei y hace esta reforma laboral brutal que lamentablemente no llegó a permear en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país digamos el discurso opositor, ¿no? De plantear, miren que nos están jodiendo verdaderamente. Exacto. Y bueno, y pasó el tiempo y recién sobre la base de los hechos, cuando se quedan sin laburo, cuando la persecución a los laburantes y bueno, y tantas cosas que se vienen a partir de la reforma, que todavía algunas por suerte no las han implementado, pero que avanzan en ese sentido, recién ahí empieza a haber algún grado de
de conciencia y de percepción por parte del común denominador de la gente. Por eso el llamado de atención no es solamente con esto que nosotros llamamos irónicamente el momento de vergüenza de la semana, de alertar de lo que dice y hace este gobierno y este presidente en particular, sino fundamentalmente qué hacemos nosotros de este lado, ¿no? Que hacen las distintas tribus de la política, a veces más empeñadas en las internas que en otra cuestión, y qué hacemos como sociedad, como campo popular, como pueblo, para generar las condiciones que permitan esto que dice Solana tenga un límite, ¿no? Bueno, ahí está el desafío de plantearlo y sobre todo de hacerlo, ¿no? Porque de piquito y desde los streamings somos todos guapos. A la hora de llevarlo a la práctica empiezan a verse las flaquezas, muchas que hay por estos tiempos. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Informe de Pájaros. Volveremos la semana que viene, los martes de 20 a 22, aquí en vivo en Radio Con Aguante. Guille Guerra, gracias. Pablo Fernández, gracias. Que tengan una muy buena semana. Soy Pablo Marcau, Solana López, buena semana. Buena semana. Luana Haidt y Jorge Craines también son parte de Informe de Pájaros. Todos les decimos que nos encanta que estén del otro lado y nosotros acá haremos todo lo posible para que el martes que viene sea mejor que hoy. Chau. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Comienzo.